Entonces, otorgamos el turno al honorable diputado Sócrates Pérez, Partido de la Liberación Dominicana. Mientras, solicito a los diputados que ocupen sus curules. Bien, muy buenos días, presidente Pacheco, bufete directivo. Buenos días a los colegas diputados y diputadas. Presidente, hacemos uso de este turno previo, en esta ocasión, para referirnos a la tragedia ocurrida en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Yo diría crónica de una muerte o de una tragedia anunciada. Todas las instituciones sin fines de lucro que visitaban a la Victoria, todos y todas coincidían de que esa cárcel había que trasladarla, había que moverla, por lo congestionada que estaba. Una cárcel que fue construida para tener unos 800 o 1000 reos, había más de 7000. Pero más bien, como decían en mi campo, solamente recordamos Santa Clara cuando está lloviendo. Y queremos poner candado después que nos roban. El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana construyó una cárcel en La Parra precisamente porque vieron eso mismo, que había que descongestionar o trasladar la cárcel de la Victoria. Y esa cárcel fue construida y fue entregada en los gobiernos del PLD, en el gobierno de Danilo Medina. Pero inexplicablemente, este gobierno tiene ya más de 3 años dirigiendo los destinos de la nación y no se ha acordado de que esa cárcel está ahí para trasladar los presos de la Victoria. Usted puede estar seguro que si hubiéramos aprobado aquí que los presos votaran, eso se hubiera resuelto. Pero mira qué tragedia tenemos. Y más aún, ahora quieren tapar lo que ha ocurrido ahí. Pero la verdad es como el colcho, que al final siempre sale a flote. Nosotros nos dirigimos la noche de la tragedia a la Victoria. Y miren lo que pasó ahí, eso da ganas de llorar. Porque es verdad, son presos, son privados de libertad, pero son dominicanos, seres humanos, que muchos de ellos están presos de una manera preventiva, que quizás debieran estar en su casa esperando el juicio. Pero hay muchos también que ya tenían su libertad y porque no tenían dinero para pagar, todavía presos ahí. Y quizás por eso no se ha trasladado a la cárcel de la Victoria, porque quieren continuar con el negocio que hay en la cárcel de la Victoria, a costilla de los presos, y diría yo ahora a costilla de esos muertos. ¿Por qué no se trasladan los presos hacia la cárcel de La Parra? Y entonces habría que revisar también a los asesores que tiene el presidente de la República, porque lo ponen a mentirle a la ciudad, que no, que eso no está listo, que eso se inunda, pero de por Dios, aquí nosotros tuvimos 2 noviembre, que le llamamos los 2 noviembre negros, por las inundaciones que tuvimos. Nosotros vimos en la prensa o en los medios que ese lugar, que esas cárceles se inundaron. Es lo contrario, la que se inunda es la cárcel de la Victoria cuando llueve, que los presos hay que subirlo al techo, que si tenemos una lluvia ahora, ¿a dónde lo vamos a subir? Porque el techo se derrumbó con el incendio que tuvimos allá en la Victoria. Incluso nosotros participamos en un descenso que hizo la Comisión de Derechos Humanos, y entiendo yo que el presidente de la comisión dio el informe, donde pudimos ver que era urgente, que había que trasladar la cárcel de la Victoria, urgente, pero no se hizo. Incluso en un momento, creo que fue Roberto Santana, que le dijo que el negocio que tenían en la cárcel, quizás ha sido por eso que no han querido trasladarla. Yo hago un llamado al presidente que por favor la traslademos ya para que no tengamos otra desgracia. Lamentablemente vamos a hacer como el argot popular, vamos a poner el candado después que nos robaron. Después que tenemos más de 15 personas fallecidas ahí de una manera trágica en ese incendio que ocurrió en la cárcel de la Victoria. Por favor, presidente, revise sus asesores, porque la cárcel de La Parra está lista y el gobierno de Danilo Medina se la entregó terminada. Simplemente lo que había era que trasladar a los presos hacia allá.
Pero como se está aplicando la justicia con odio, no han podido ver eso, no han podido ver que la cárcel está terminada y que hay que trasladar los presos hacia allá. La justicia no se aplica con odio, no se aplica con odio, es con realidades y con la ley. Vamos a trasladar los presos que quedan, porque podemos tener otra desgracia similar a esa. Muchas gracias, señor presidente, y feliz resto del día. Gracias. Ahora sí, honorable diputado Luis Enríquez. Vea.